Mi esposo me humilló por su ex, así que le dejé un plato con los papeles del divorcio. Él pensó que iba a rogarle para volver. Se equivocó feo. Mi esposo juraba que jamás tendría el valor de dejarlo, así que cuando descubrí que pasaba tiempo con su primer amor, ni siquiera se sintió culpable. Al contrario, se jactó de lo bien que se entendían en la cama, y para colmo, la trajo a nuestra casa. Pero cuando me dio una bofetada por ella, fui directo al registro civil a pedir el divorcio. Él estaba seguro de que volvería arrastrándome, pidiéndole perdón. Lo que no esperaba era enterarse de que me había ido de la ciudad con un hombre guapo. Cuando entró al comedor, esperando la cena de siempre, se topó con un plato de papeles de divorcio. «Buen provecho», le dije, bien tranquila. «¿Qué es esto, Patricia?», preguntó, sin creer lo que veía. «Es un acuerdo de divorcio. Por favor, fírmalo». «Ya firmé mi parte», respondí. «¿Cómo dices?» «Nuestro matrimonio se acabó». Me levanté y lo miré directo a los ojos. «Se acabó, Esteban. Ahora tú e Irene pueden estar juntos de una vez». Se quedó sin entender por unos segundos, pero pronto se dio cuenta de que no estaba jugando. «Hace unas semanas me transferiste 1,000,000 de pesos. Supongo que eso es tu forma de compensación. Ya que teníamos un acuerdo prenupcial», añadí. «¿De qué estás hablando? Puedes mandarme mi copia por correo», dije, alejándome, lista para irme. Pero Esteban me agarró del brazo. «No sé qué te pasa, pero será mejor que dejes de hacértela difícil y me traigas comida de verdad. Hoy no estoy para tus tonterías. Suéltame». Mi voz salió firme, llena de rabia. Nunca le había hablado así. Esteban alzó las cejas, esperando una disculpa. En vez de eso, me reí. «Ah, ¿quieres comida?», dije, haciendo una pausa solo para ver cómo fruncía el ceño. «Está bien, señor Ramírez. Suelta mi mano. Tu comida está ahí mismo. Sírvete. ¿Quieres que te traiga algo para tomar?», añadí, con un sarcasmo afilado. «A ver, ¿agua o jugo?». No creía lo que estaba escuchando. Sintió como mi brazo se escapaba de su mano, pero estaba tan impactado que ni reaccionó. «Voy a tomar eso como un no. Si tienes hambre, ve a la cocina y hazte algo. No soy tu sirvienta», dije con calma. Cuanto más tranquila estaba yo, más se descontrolaba él. «Quiero ese documento firmado en mi bandeja de entrada en máximo 3 días». Me di la vuelta para salir, y fue entonces cuando por fin habló. «¿Por qué te sorprendes tanto? ¿O de verdad creías que iba a elegirte a ti en vez de a Irene?», dijo riéndose. Le di una sonrisa amarga. «Aunque me hubieras elegido, Esteban, igual me habría ido». «Adiós, Esteban». «Espera, ¿hablas en serio ahora?», balbuceó Esteban. «Tú no eres nada sin mí. Estás equivocado. Me ofrecieron un trabajo y yo...». «Ah, seguro olvidaste quién soy en esta ciudad», me interrumpió. «Si quiero, nadie más te contrata. De hecho, voy a averiguar quién te hizo esa oferta y la voy a hacer cancelar. ¿Sabes qué? No importa. Haz lo que quieras. Solo firma los papeles. Ya me cansé». «¿Qué te cansaste?», gritó Esteban. «Eres increíble, Patricia. ¿Sabes qué? Fui demasiado bueno contigo». Agarró los papeles del plato y los firmó sin dudarlo. «Me voy. Y para que quede claro, no volveré solo. Así que recoge tus cosas y lárgate», dijo, agarrando el abrigo y saliendo sin siquiera mirar mis lágrimas. Esteban fue directo al apartamento de Irene. La necesitaba para calmarse, más aún después de que yo tomara la iniciativa del divorcio. Eso lo desestabilizó más de lo que quería admitir. «Debe ser solo el estrés del trabajo», pensó mientras llamaba a su asistente. «Noé», dijo seco, «averigua ahora mismo qué empresa le ofreció trabajo a mi esposa. Lo quiero en 5 minutos. Ponte en contacto. Haz que cancelen la propuesta. Si se niegan, revisa todo lo que tengamos contra ellos. Usa lo que sea necesario. ¿Entendido?». «Sí, señor. Una cosa más. Asegúrate de que ningún hotel de la ciudad acepte a Patricia. Ciérrale todas las puertas». «Sí, señor». Esteban colgó. Solo faltaba llamar a seguridad para echarme de la casa. Mientras bajaba del auto y se acercaba al edificio de Irene, murmuró: «Quiero ver cuánto tiempo aguantas en la calle, sin techo y sin ayuda». Irene ya lo esperaba en la puerta, usando su vestido rojo favorito. Esteban apresuró el paso, listo para abrazarla. Pero entonces sonó el celular. Suspiró y contestó: «¿Noé? Hice lo que pidió, señor, pero puede que ya no importe». «¿Cómo que no?», preguntó Esteban confundido. Vieron a la señora Ramírez en el aeropuerto. El corazón le dio un vuelco. «Está saliendo del estado, señor, y no va sola. Iba con un hombre, muy guapo. No sé si alguna vez has sentido cómo se te hiela la sangre mientras mantienes una sonrisa. Yo sí. Fue la noche en que dejé a Esteban, mi marido, con los papeles del divorcio servidos en su plato favorito. No había comida, solo documentos. Me miró como si fuera una broma. «¿Qué es esto, Patricia?», preguntó sin comprender. «Es un acuerdo de divorcio».
Por favor, firma. No esperaba que tuviera el valor de dejarlo. Siempre pensó que yo era débil, que dependía de él. Pero esa noche, algo cambió. Me levanté de la mesa, lo miré a los ojos y le dije: «Nuestro matrimonio ha terminado». Esteban se quedó en silencio por un momento. Luego sonrió con desdén. «¿Crees que puedes vivir sin mí? Ya lo estoy haciendo». Me giré y salí de la casa sin mirar atrás. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que era lo correcto. Esa noche, mientras conducía por las calles de Madrid, sentí una mezcla de miedo y liberación. Había tomado una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Al día siguiente, Esteban intentó contactarme varias veces. No respondí. Sabía que sus palabras serían manipuladoras, que intentaría hacerme sentir culpable, pero ya no tenía poder sobre mí. Pasaron los días y comencé a reconstruir mi vida. Conocí a personas nuevas, encontré un trabajo que me apasionaba y, lo más importante, redescubrí quién era yo sin Esteban. Sin embargo, sabía que él no se rendiría fácilmente. Y tenía razón. Una semana después, recibí una carta de su abogado. Esteban estaba impugnando el divorcio, alegando que yo lo había abandonado sin motivo. Me sentí frustrada, pero no sorprendida. Esteban siempre había sido así, controlador y manipulador. Pero esta vez, estaba preparada para enfrentarlo. Contraté a un abogado y comenzamos el proceso legal. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que era necesario. No permitiría que Esteban siguiera controlando mi vida. Mientras tanto, descubrí que Esteban había comenzado una relación con su exnovia, Irene. No me sorprendió. Siempre había sospechado que había algo entre ellos, pero en lugar de sentir celos, me sentí aliviada. Esteban había encontrado a alguien que tolerara su comportamiento. Sin embargo, las cosas no salieron como él esperaba. Irene no era tan sumisa como él pensaba. Pronto comenzaron a tener problemas y, eventualmente, se separaron. Mientras tanto, mi vida seguía mejorando. Me sentía más fuerte y segura de mí misma. Había dejado atrás una relación tóxica y estaba construyendo una vida nueva y saludable. Pero Esteban no podía soportar verme feliz. Comenzó a difamarme, a decir mentiras sobre mí a nuestros amigos y familiares. Intentó arruinar mi reputación, pero no lo logró. Las personas que realmente me conocían sabían la verdad. Finalmente, el proceso de divorcio se resolvió a mi favor. Esteban tuvo que aceptar que ya no tenía control sobre mí. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. La primera noche fuera de Madrid fue extrañamente tranquila. Habíamos llegado a Valencia al atardecer, y mientras el cielo se apagaba sobre la ciudad, sentí que algo dentro de mí se encendía por primera vez en mucho tiempo. Gabriel conducía en silencio, como si entendiera que las palabras no eran necesarias en ese momento. A veces me miraba de reojo, y en sus ojos no había juicio, solo paciencia. Nos hospedamos en un apartamento modesto, pero acogedor, que él mismo había preparado. «Es temporal», me dijo, mientras me entregaba una llave, «hasta que decidas qué querés hacer con tu vida». Me duché en silencio, observando cómo el agua se llevaba el resto del perfume de Esteban, su olor en mi piel, su voz en mis oídos. Me senté en la cama con una copa de vino, y Gabriel se unió a mí, sin decir nada, simplemente compartiendo el silencio. Y ese silencio fue más reconfortante que todas las palabras vacías que había escuchado en años. Al día siguiente, Gabriel me llevó a un café en el centro, cerca del barrio del Carmen. Me contó que su familia tenía contactos importantes en Valencia y que, si yo quisiera, podría trabajar en una fundación dedicada a mujeres víctimas de violencia doméstica. No era una oferta por lástima, era una puerta abierta, una forma de convertir mi dolor en algo útil. «No quiero salvarte, Patricia, solo quiero que te recuerdes cómo salvarte sola», me dijo, mirándome con esa honestidad que ya había olvidado que existía. Esa noche no pude dormir. Me senté frente al ordenador y comencé a escribir. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando Gabriel despertó, encontró 12 páginas impresas sobre... Era mi historia, cruda, dolorosa, real, y era solo el comienzo. Pasaron semanas, me integré a la fundación, comencé a dar charlas, primero pequeñas, luego más grandes. Las mujeres me escuchaban como si yo fuera una especie de faro, pero no era eso, era una de ellas. Había cruzado el mismo infierno. Mientras tanto, Esteban comenzó a sentir mi ausencia de verdad. Ya no era solo un capricho que había salido de casa, era una mujer que lo había dejado atrás y que empezaba a brillar. Sus negocios comenzaron a tambalear. Irene, que al principio parecía su escape perfecto, comenzó a mostrar su verdadero rostro. Celosa, controladora, ambiciosa, justo lo que él siempre odió en las mujeres. Pero esta vez no podía hacer nada. Irene sabía demasiado. Y entonces, una mañana, lo inesperado.
Me llamaron de la notaría. Una señora mayor, con voz pausada, me explicó que había sido contactada por una mujer llamada Carmen Ramírez, mi abuela. Yo me congelé. Su abuela dejó un testamento sellado para ser entregado solo en caso de que usted se separara legalmente de su esposo. Y ese momento ha llegado. Me temblaban las manos mientras escuchaba el mensaje. Pensé que lo había perdido todo, que no quedaban más capítulos en mi historia familiar. Pero ahí estaba, un eco del pasado llamando desde una tumba fría. Gabriel me observó mientras yo colgaba el teléfono. ¿Todo bien?, me preguntó. Yo no podía hablar. Solo lo miré con los ojos abiertos. Mi abuela me dejó algo, y no tengo idea de qué es. A la semana siguiente, viajamos a Toledo. La notaria nos esperaba en una antigua oficina de piedra, con techos altos y olor a madera vieja. Me entregó una caja de madera sellada con cera. Dentro había un sobre, un mapa y una llave. Esto no es solo una herencia, Patricia, es un legado, y creo que va a cambiar tu vida. Dentro del sobre, una carta de mi abuela. Si estás leyendo esto, es porque fuiste más fuerte que yo. Fuiste capaz de irte. Yo nunca lo fui. Esta llave abre algo que fue nuestro secreto familiar por generaciones. Te pertenece, pero también carga un peso. Usa esta herencia para cerrar un ciclo que yo dejé abierto. Y sobre todo, para abrir el tuyo. Levanté la vista. Gabriel esperaba, en silencio. Y entonces entendí que esto recién empezaba. El viaje a la finca de mi abuela en las afueras de Toledo fue largo y lleno de silencios incómodos. No por tensión entre Gabriel y yo, sino por la carga emocional que llevaba esa llave en mi bolsillo. Cada kilómetro que nos alejábamos de Valencia era como retroceder en el tiempo, a una infancia hecha de recuerdos fragmentados. El olor del pan recién horneado, los veranos con mi abuela en su jardín, los cuentos que me contaba al oído sobre un legado escondido que yo, de niña, creía parte de su imaginación. Pero al llegar, entendí que todo era real. La finca era antigua, con muros de piedra desgastados, enredaderas trepando por los balcones y una enorme puerta de hierro forjado con una cerradura antigua. Inserté la llave con las manos temblando. Giró con un clic seco. Gabriel me puso una mano en la espalda, como un ancla. Adentro, todo estaba cubierto por sábanas blancas, polvo, silencio, historia. Recorrí la casa casi en trance, hasta llegar a un pequeño salón al fondo. Allí, escondida detrás de un viejo armario, encontré una trampilla de madera, otro candado y otra llave, que venía con el mapa del sobre. Bajamos con linternas por una escalerilla de piedra que parecía llevarnos a otro siglo. Al fondo, una puerta de hierro oxidado y una habitación cerrada por décadas. Dentro, documentos, muchos, cajas con nombres que no reconocía, cartas, registros y una caja fuerte. Gabriel la abrió con una combinación que venía escrita en un papel escondido dentro del libro de cocina de mi abuela. Lo que había dentro no era lo que esperaba. Fotos de Irene, de su madre, de Esteban, juntos, desde hace más de 20 años. Una imagen de Esteban con una mujer que no era Irene ni su madre. Y en el reverso de esa foto, una nota escrita con la caligrafía de mi abuela. Nunca le cuentes quién es su verdadero padre. Se me cayó el alma al suelo. Gabriel, murmuré. ¿Y si Esteban no es quien dice ser? Las piezas comenzaron a encajar en mi cabeza. La manera como Irene siempre había estado cerca. La relación sospechosamente cómoda entre nuestras familias. Esteban no era solo mi marido. Era parte de un entramado mucho más oscuro. Uno que venía de generaciones atrás. Gabriel hojeó los documentos. Un testamento antiguo. Un acta de nacimiento modificada. Y un contrato de silencio firmado entre mi abuelo y el padre de Irene. Era una red de secretos familiares. Y todo apuntaba a un solo punto. Mi familia había estado unida a la de Esteban mucho antes de que él y yo nos conociéramos. ¿Qué vas a hacer con esto?, preguntó Gabriel, con esa voz calma que usaba cuando me veía al borde. Voy a usarlo, dije, no solo para entender quién soy, sino para destruir la imagen perfecta que Esteban construyó. Este no es solo mi divorcio, es la caída de un imperio. Salimos de la finca al amanecer. Con cada rayo de sol que iluminaba el campo, sentía que una verdad más se revelaba, pero aún no sabía lo peor. Aún no sabía que mientras yo descubría secretos antiguos, alguien más me observaba. 3 días después, recibí una carta sin remitente, un sobre negro, lacrado. Dentro, una nota corta escrita a mano. Deja de escarbar donde no debes. Algunas tumbas están mejor cerradas. Apreté la nota con fuerza entre los dedos, como si eso fuera a hacer desaparecer el escalofrío que me recorría la espalda. La letra era firme, masculina, escrita con tinta negra sobre un papel grueso. El tipo de amenaza que no se grita, se susurra. Gabriel la leyó en silencio.
con el ceño fruncido. No dijo nada. Solo tomó su móvil y comenzó a hacer llamadas. Contactos de seguridad, murmuró. Yo no protesté. Sentí que el aire se volvía más pesado. La finca ya no era solo un lugar de recuerdos, era un campo minado. Esa noche no dormimos. Nos turnábamos para vigilar, y cada pequeño sonido en la oscuridad se sentía como un posible intruso. A las 3 de la mañana, un auto pasó lentamente por la carretera frente a la casa. No se detuvo, pero tampoco iba a ningún lugar. Solo nos hizo saber que sabían dónde estábamos. Al amanecer, decidimos volver a Valencia. No porque estuviéramos huyendo, sino porque sabíamos que ese era el campo de batalla. Ahí estaba Esteban. Ahí estaban sus negocios, su reputación y su caída. Volvimos al apartamento y lo primero que hice fue contactar a Renata. Renata era mi amiga de la infancia y ahora abogada penalista en Valencia. Siempre había sido feroz. En el colegio defendía a quien se burlaban. De adolescentes, me protegía de los chismes. Y ahora, estaba dispuesta a desenterrar lo que fuera necesario por mí. ¿Estás segura de que querés seguir con esto?, me preguntó, mientras revisaba los documentos que habíamos traído de Toledo. No hay marcha atrás, respondí. Ya no se trata solo de mí. Hay muchas otras mujeres que fueron silenciadas. Esto va más allá del divorcio. Es un ajuste de cuentas familiar. Renata encontró algo. En medio de los papeles, había registros financieros vinculados a una sociedad llamada Ramfin S.A., creada por el abuelo de Irene y vinculada a la familia de Esteban. Lo perturbador era que esa sociedad tenía conexiones con la fundación que ahora dirigía la madre de Irene. Y sí, esa fundación había sido investigada hace años por lavado de dinero, pero el caso fue archivado. Todo esto es una red de poder, Patricia, me dijo Renata. Si seguimos tirando de este hilo, no solo caerá Esteban, puede que caigan nombres muy grandes en Valencia. Yo la miré, sabía que tenía razón. Pero ya no me importaba a quién arrastraría conmigo. Esa noche publiqué mi historia. No todo, aún no, pero lo suficiente. Subí a mi perfil una carta abierta. Me llamo Patricia Ramírez y fui esposa de Esteban Ramírez durante 7 años. Durante ese tiempo, soporté mentiras, traiciones y violencia. Hoy, he recuperado mi voz y quiero decirle a todas las mujeres que sienten que no pueden escapar, que sí se puede. Hay vida después del infierno, y la mía recién empieza. En menos de 1 hora, mi bandeja de entrada estalló. Mensajes de apoyo. Mujeres contando sus propias historias. Periodistas queriendo entrevistarme. Pero también amenazas. 2. Directas. Una, desde una cuenta anónima. Sabemos dónde vives. Y otra, firmada. Estás jugando con fuego, Patricia. Y no saldrás ilesa. Era Esteban. Al día siguiente fui citada a una reunión en el ayuntamiento. Al parecer, alguien había presentado una queja formal contra la fundación donde yo colaboraba. Conflicto de intereses. Intentaban manchar mi nombre, desacreditar mi labor. Al llegar, me encontré cara a cara con la madre de Irene. Así que tú eres la que quiere destruir a mi familia, me dijo, sin rodeos. No tienes idea con quién te estás metiendo. No, señora, le respondí con una calma que ni yo sabía que tenía. Ustedes no tienen idea de con quién se metieron cuando intentaron destruirme. Y salí de esa sala con una decisión clara. No solo iba a contar la verdad, iba a poner cada pieza de este rompecabezas bajo la luz. Esa misma noche, mientras organizaba los archivos con Renata, encontramos un nombre que no esperábamos. Un nombre que ni siquiera había aparecido en la herencia de mi abuela. Un testigo olvidado. Un nombre tachado, pero legible. Noé Salinas. El asistente de Esteban. Noé Salinas. Lo repetí en voz alta como si eso fuera a ayudarme a entender por qué su nombre aparecía en los documentos de mi abuela. Era el hombre sombra de Esteban, su asistente de confianza, su sí, señor, incondicional. Pero había algo más. Mi intuición me decía que Noé no era solo un empleado leal, era un engranaje clave en toda esta maquinaria podrida. Renata y yo investigamos su historial. El tipo era meticuloso. No tenía redes sociales. Su teléfono estaba registrado a nombre de una sociedad y, curiosamente, había sido registrado como administrador suplente en al menos 5 empresas ligadas a la familia Ramírez, todas ahora sospechosamente inactivas. Gabriel, siempre en silencio, sugirió algo arriesgado: encontrar a Noé y confrontarlo directamente. Si ese hombre está en medio de todo esto, lo que necesita es que alguien lo haga tambalear, dijo, encendiendo un cigarro en la terraza. Los perros más leales también saben cuándo cambiar de dueño. Logramos ubicarlo gracias a una fuente anónima de la misma fundación en la que yo trabajaba. Nos citaron en un café discreto en el Carmen, uno de esos lugares donde nadie hace demasiadas preguntas. Noé llegó puntual. Llevaba un abrigo negro, gafas oscuras, y se sentó sin saludar.
Sé por qué me llamaste, dijo, sin rodeos. Yo lo observé. Tenía esa expresión tensa de quien vive vigilado todo el tiempo. Entonces sabrás que esto ya no es solo personal. Esteban está arrastrando a mujeres, instituciones y hasta mi familia a su infierno personal. Noé bajó las gafas y me miró por primera vez a los ojos. Vi miedo, pero también hartazgo. Esteban está fuera de control, dijo finalmente. Y créeme, señora Ramírez, no me sorprende que quiera hundirte. Lo que me sorprende es que no haya empezado antes. Tomó su café con las manos temblorosas y, sin que se lo pidiéramos, comenzó a hablar. Nos contó cómo Irene había manipulado a Esteban desde siempre, cómo ella lo usó para lavar dinero a través de fundaciones fantasma, cómo Esteban tenía vínculos con políticos locales y cómo lo protegían para mantener sus secretos bien enterrados. Pero lo más perturbador fue esto. Su abuela, Carmen, intentó frenar todo hace 20 años. Descubrió lo de las sociedades, intentó denunciar, pero fue silenciada, no por miedo, por vergüenza. La amenazaron con destruir la reputación de su familia si hablaba. Me quedé sin aliento. Sentí que el aire del café me apretaba el pecho. Carmen no solo había guardado silencio, había protegido a toda esta red por el bien de mi madre, de mí. Noé se levantó y nos dejó un pendrive. Ahí tienen todo, los correos, las transferencias. Si van a tumbar a Esteban, empiecen por aquí. Esa noche, Renata y yo analizamos los archivos. Eran devastadores. Había nombres de políticos, de jueces y de mujeres. Mujeres que fueron usadas, amenazadas, silenciadas. Entre ellas, 2 nombres familiares, compañeras mías de la universidad. Una, desaparecida desde hace 5 años. Gabriel nos miró en silencio mientras terminábamos de leer. Patricia, esto ya no es solo una venganza. Esto es una guerra. Y tenía razón, porque justo antes de apagar el ordenador, recibí un correo. Sin asunto, sin remitente. Solo una imagen, una foto mía, tomada esa misma tarde, desde la terraza de enfrente. Me temblaban las manos cuando cerré el correo. Era una imagen nítida, tomada desde el edificio frente al nuestro. Yo, en la terraza con Gabriel, apenas 2 horas atrás. Era una advertencia. No solo sabían dónde estábamos, también nos estaban observando. Eso lo cambiaba todo. Gabriel me quitó el móvil con suavidad y descargó la imagen en su portátil, buscando metadatos. Renata, más pragmática, llamó directamente a un contacto de la policía. No podíamos denunciar oficialmente sin exponer los documentos de Noé, pero al menos podíamos poner el barrio en alerta. Esto ya no es paranoia, Patricia, me dijo ella. Están apretando. Saben que estás cerca de algo muy jodido. Y lo estaba. Esa noche dormimos poco. Yo me despertaba con cualquier ruido. Gabriel recorría la casa en silencio cada hora. Y Renata, bueno, ella directamente no durmió. Estaba armando el caso como una estratega de guerra. Al amanecer, decidimos que era hora de usar lo que teníamos. No lo publicaríamos todo, aún no, pero lo suficiente para sacudir la estructura. Elegimos el nombre más impactante de los involucrados, el juez Marcos Valcárcel, un hombre conocido en Valencia, conservador, con discurso de familia ejemplar y con transferencias a una de las cuentas fantasmas ligadas a Irene. Redacté una publicación con pruebas claras, que no me expusieran del todo, pero que sí dejaran claro que había un fuego encendido y que iba a expandirse. A las 3 horas, el nombre de Valcárcel era tendencia en toda España. El caos no tardó en llegar. La prensa acampó frente al juzgado. El juez se declaró víctima de difamación digital, pero en el fondo temblaba, porque sabía que si salía un nombre, los demás podían caer en efecto dominó. Esteban, por su parte, rompió el silencio. Me llamó, no desde un número privado, no con amenazas anónimas. Me llamó directamente, como si el pasado no nos separara. Patricia, su voz, cálida, como si todo esto fuera una exageración. ¿Qué estás haciendo? Justicia, le respondí sin dudar. Estás metiéndote en un terreno muy peligroso. Esta gente no perdona. Perfecto, yo tampoco. Hubo un silencio. Luego se rió. Esa risa seca y condescendiente que conocía tan bien. Pensé que habías cambiado, pero sigues siendo la misma niña emocional. Vas a salir herida, Patricia. Esta no es una pelea de mujeres ofendidas. Esto es poder real. Entonces prepárate, porque esta niña emocional van a arrastrarte a ti y a todos los que te protegieron. Y colgué. El golpe vino 3 días después. Una falsa denuncia fue interpuesta contra la fundación donde trabajaba. Alegaban malversación de fondos. Todo montado. Las autoridades, convenientemente alertadas, intervinieron en el local. Interrogaron a las mujeres. Me suspendieron. Esteban había atacado mi propósito, no solo mi nombre. Gabriel quiso sacar un comunicado oficial,
Renata, en cambio, tenía otra idea. «Vamos a jugar sucio», dijo con una media sonrisa. «Si quieren guerra, la tendrán. ¿Te animas?» La miré. En sus ojos no había miedo, solo furia contenida. «¿Qué tenés en mente?» «Vamos a buscar a Irene». Yo tragué saliva, no por temor, sino por sorpresa. Era el único nombre que aún no había enfrentado cara a cara desde que todo empezó. Renata tenía una pista. Irene se había mudado a un chalet en Gandía, alejada del escándalo, sola, sin Esteban, sin su madre, sin su red. Está sola, y eso significa que probablemente tenga miedo, o algo que esconder. Vamos a averiguarlo. Salimos al día siguiente, al atardecer. En el coche, Gabriel nos miraba por el retrovisor. «¿Y si esto se vuelve físico?», preguntó. «Serio. Entonces lo terminamos como empezamos», respondí, con sangre fría. Y mientras nos acercábamos al pueblo costero, mi móvil vibró. Un nuevo mensaje anónimo. «Si ves a Irene, será la última vez que veas a alguien». El camino a Gandía fue largo y denso como una confesión. Ninguno de nosotros hablaba demasiado. Renata revisaba compulsivamente su móvil, Gabriel conducía con la mandíbula apretada, y yo repasaba mentalmente todo lo que quería decirle a Irene. La última vez que la vi fue en mi propia casa. Caminaba descalza en mi cocina, usando una de mis camisetas, riéndose con Esteban como si yo no existiera. Esa imagen se me había incrustado en la memoria como un veneno. Pero ahora era distinto. Yo no venía a reclamarle nada. Venía a terminar con ella. Cuando llegamos, el sol se escondía detrás de las dunas. El chalet estaba al final de una calle secundaria, con una verja oxidada y un jardín completamente descuidado. Tocamos el timbre. Silencio. Gabriel golpeó la puerta. Nada. Renata ya iba a intentar forzar la cerradura cuando escuchamos pasos, lentos, arrastrados. La puerta se entreabrió y ahí estaba Irene. Y no era la mujer que yo recordaba. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos, una bata raída. Parecía una sombra de sí misma. Nos miró con una mezcla de odio y resignación. «¿Vienes a ver cómo me he derrumbado?», preguntó, sin levantar del todo la voz. «Pues felicidades, lo lograste». Yo di un paso al frente, sin miedo. «No estoy aquí para celebrar tu miseria, Irene. Estoy aquí para hacerte una pregunta». Ella arqueó una ceja. «¿Por qué me odiaste tanto?». El silencio fue denso. Irene se apoyó contra el marco de la puerta, como si le costara mantenerse en pie. Y entonces, sin previo aviso, se rió. Una risa hueca, amarga. «Porque tú tenías todo lo que yo no pude conservar», dijo finalmente. «Porque Esteban me dejó por ti cuando éramos jóvenes. Y aunque volvió después, nunca volvió del todo. Siempre hablaba de ti, ¿sabes? Incluso en la cama. Patricia no haría esto. Patricia es más elegante. Patricia no se queja tanto». Lo odié. A él y a ti. Sus palabras no me dolieron. Solo me mostraron lo patético que había sido todo desde el inicio. Pero aún había algo más. Lo notaba en su voz. Una sombra que no había confesado todavía. «¿Y la fundación?», preguntó Renata. «¿Cuánto sabías?». Irene se giró lentamente hacia nosotras. La risa desapareció. Y entonces, sin aviso, susurró. «Toda mi vida fue una mentira. Mamá me metió en esa red desde los 17. Fundaciones fantasmas, dinero negro, chantajes. Pensé que si colaboraba, me ganarían respeto, poder. Pero solo me usaron. Igual que a ti, Patricia. Solo que yo me dejé. ¿Tienes pruebas?», dije, dando un paso adelante. Ella vaciló, miró dentro de la casa, luego volvió la vista a mí. «Sí, pero no están aquí. Las guardé en un lugar seguro, por si algún día me mataban». «¿Dónde?». Irene dudó. Luego murmuró. «En el desván de la casa de tu abuela, en Toledo. Hay una caja metálica bajo el piso, junto al aljibe seco. Está sellada». Renata anotó de inmediato. Yo apenas podía creerlo. ¿Cómo había llegado allí? ¿Por qué en casa de mi abuela? «Tu abuela intentó protegerme una vez», confesó Irene. «Sabía lo que mamá hacía. Me ofreció huir con ella, pero yo me quedé. Por cobarde, por codicia, porque pensaba que Esteban iba a elegirme a mí. Y lo hizo», dije. «Y te destruyó igual». Irene sonrió, pero fue una sonrisa triste, dolida. «Eso sí lo tienes que agradecerme. Te liberé. Ahora sé que nunca fue tu culpa, Patricia». Un ruido seco nos interrumpió, como un vidrio rompiéndose. «¿Qué fue eso?», preguntó Gabriel, sacando su móvil. «La parte trasera», gritó Irene. «Alguien entró». Corrimos por la casa, atravesando pasillos polvorientos. En la cocina, una ventana estaba rota. Y en el suelo, una carta, sin sobre, con letra firme y redonda. «La próxima será en la cabeza». Gabriel salió corriendo al jardín. Nadie. Todo estaba desierto.
Irene lloraba en una esquina, temblando. «Esto no va a terminar bien, ¿verdad?», dijo ella, con voz apenas audible. «No para ellos», le respondí, tomando la carta. «Para nosotras, recién empieza». Esa misma noche, llamamos a un contacto en Toledo. Teníamos que encontrar esa caja antes de que alguien más lo hiciera. Pero al día siguiente, cuando llegamos a la finca, la trampilla del aljibe ya estaba abierta. La imagen de la trampilla abierta me paralizó. No había viento suficiente para levantar esa tapa de hierro, ni animales salvajes en la zona. Alguien había estado aquí, y había entrado antes que nosotros. «No puede ser», murmuró Renata, revisando su móvil frenéticamente. «Nadie sabía de esto, Patricia. Nadie excepto Irene. Y nosotros». Gabriel bajó primero, linterna en mano. El suelo de piedra estaba húmedo, como si hubieran removido todo hacía poco. Yo descendí tras él, el corazón en la garganta. Me arrodillé junto al rincón que Irene había descrito. Había tierra removida, pero no había caja. «Se la llevaron», dije, sintiendo cómo la rabia me subía como una fiebre. Renata descendió con cuidado, y en silencio nos pasó una bolsa de pruebas. Gabriel comenzó a buscar huellas, restos de tierra en las paredes, cualquier señal. Encontramos solo una cosa, un mechón de cabello rubio, enredado en un clavo oxidado. Renata lo sostuvo en el aire. «Esto no es de Irene», dijo. «Es alguien más». Subimos sin hablar. La finca se sentía profanada, como si algo sagrado hubiera sido roto para siempre. Mi mente daba vueltas. ¿Quién más sabía? ¿Quién había llegado antes? Gabriel tenía una teoría, una que no quería decirme en voz alta, pero que se le notaba en los ojos. «Esteban», dije yo. «No, no trabaja solo. Siempre tiene a alguien sucio para hacer el trabajo. Puede que haya usado a alguien de su entorno. O peor, puede que esté más cerca de lo que crees». De regreso a Valencia, el coche era una tumba. Renata organizaba mentalmente un plan B para conseguir pruebas de los documentos perdidos. Yo intentaba recordar cada conversación, cada detalle de la carta de Irene, y Gabriel conducía sin pestañear. Esa noche no dormí en casa. Nos hospedamos en un hotel boutique, bajo nombres falsos. Renata tomó el cuarto contiguo al nuestro, y Gabriel se mantuvo más cerca que nunca. Fue ahí, en esa pausa obligada, donde el silencio se convirtió en verdad. «Gabriel», le dije, «¿qué harías si supieras que alguien cercano te ha mentido?» «Le daría la oportunidad de explicarse», respondió, «pero solo una». «¿Y si esa mentira pone en peligro todo lo que has construido?» Se quedó callado. Luego, con una calma inquebrantable, dijo, «Entonces lo derrumbaría todo, y construiría de nuevo, sin esa persona». Su respuesta me dolió, porque en ese instante supe algo que no había querido ver hasta ahora. Gabriel sabía más de lo que decía. Lo observé en la penumbra de la habitación, su móvil siempre apagado, sus llamadas misteriosas, su habilidad para encontrar información, y esa primera vez que me propuso ayudarme. ¿Por qué él? ¿Por qué tanto interés? Me levanté, caminé hasta su bolso y lo abrí con manos temblorosas. Dentro, encontré lo impensado, una tarjeta de la misma sociedad vinculada a Esteban, Ramfin S.A., con su nombre, como asesor legal externo. Gabriel me miraba desde la cama. No se movió. No dijo nada. «¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome?», le dije, con una voz que ni yo reconocí. «Desde antes de conocerte», admitió. «Pero no por las razones que crees. ¿Estás con Esteban?» «No, estaba. Pero ya no. Todo cambió cuando te vi salir de esa casa con los papeles en el plato. Ahí supe que esta historia era más grande que él, y que tú eras más peligrosa de lo que él jamás imaginó». Me dolía, como una puñalada lenta. Pero lo peor era que yo le creía. «Entonces, ¿por qué seguiste?» «Porque necesitaba ver hasta dónde estabas dispuesta a llegar, y porque quiero asegurarme de que no mueras en el intento». Salí de esa habitación con el alma hecha trizas. Renata me siguió sin preguntar, y mientras cruzábamos la calle hacia una cafetería 24 horas, sonó mi móvil. «Número desconocido». Contesté. Una voz distorsionada, irreconocible, dijo: «Patricia Ramírez, sabemos que tenías la caja, y sabemos que no está contigo. Si quieres vivir, entrega todo lo que tengas. Tienes 48 horas». Y colgaron. La amenaza retumbaba en mi cabeza como una campana rota. «Tienes 48 horas». Era una sentencia, no una advertencia. Me senté frente a Renata en la cafetería, las manos heladas sobre la mesa, y le conté todo lo que Gabriel me había confesado. No omití nada, ni la tarjeta, ni su conexión con Esteban, ni el hecho de que por un tiempo probablemente me estuviera vigilando también. Renata no se sorprendió. Lo imaginaba. Algo en él no cerraba del todo. «Pero si ahora está de tu lado, que lo demuestre.
porque si se queda, tendrá que sangrar contigo. ¿Y si se va? Entonces sabremos que no vale nada. Decidimos que no teníamos tiempo para lamentos. Usaríamos las 48 horas como una cuenta regresiva. Iríamos directo a la prensa, a lo grande. Era hora de soltar el monstruo. Pero antes, necesitábamos el golpe final. Sin la caja de Irene, teníamos que buscar otra manera de cerrar el cerco. Y fue entonces cuando Renata, entre sorbo y sorbo de café frío, se acordó de alguien. Su nombre era Belinda. Había sido contadora en una de las empresas de la familia de Irene, y se había esfumado hacía 3 años tras un escándalo de malversación. Pero Renata tenía su viejo contacto. La encontramos en Cuenca, en una casa alquilada, con el nombre cambiado, y una hija pequeña a su cargo. Al principio no quiso hablar. Tenía miedo. Dijo que la habían amenazado, que sus amigas desaparecieron una por una. Pero luego le mostré el correo que recibí, la imagen, la carta en la finca, y finalmente, las lágrimas le rompieron la resistencia. Guardé copias de todo, nos confesó. Lo hice por si algún día me pasaba algo. Pero si ustedes las sacan, yo y mi hija estaremos marcadas. Tienen que prometerme que lo harán bien. No solo lo haremos bien, dije. Lo haremos irreversible. Nos entregó un pendrive, una caja con papeles y una grabación donde Irene, borracha, fuera de sí, confesaba cómo su madre y Esteban crearon la fundación como fachada y cómo utilizaban sus nombres para mover millones con contratos ficticios. Era dinamita. Esa misma noche, volvimos a Valencia. Renata no perdió ni un segundo. Lo entregó todo a una periodista de confianza de un medio nacional. Yo grabé un video, no como víctima, sino como testigo. No me llamen valiente, me llamen cansada. Cansada de callar, de encubrir, de aguantar. No soy una excepción. Soy una más de las mujeres que Esteban Ramírez quiso destruir. Y esta vez, no tendrá dónde esconderse. Subimos el video a las redes. En menos de 4 horas. Era viral. Cadenas televisivas lo replicaron. Blogs feministas, portales de investigación, incluso políticos de oposición. El nombre de Esteban ya no era un símbolo de poder. Era sinónimo de corrupción y misoginia. Y entonces, llegó la respuesta. Un grupo encapuchado arrojó piedras al ventanal del apartamento donde Renata vivía. Pusieron carteles en la puerta con frases como «zorra mentirosa» y «vas a pagar esto en la calle». La policía acudió, pero no hicieron nada. Nos fuimos todos a un hotel diferente cada noche. Dormíamos por turnos. No confiábamos en nadie. Y en medio de esa paranoia, recibí un mensaje de voz. Era Gabriel. «Estoy fuera. No quiero más guerra. Pero dejé algo en el buzón del apartamento. Úsalo. No preguntes cómo lo conseguí». Corrí esa misma noche, con Renata cubriéndome desde el coche. En el buzón había un sobre amarillo. Dentro, un único papel. Una declaración jurada de un ex socio de Esteban, confesando que la agresión física que sufrí no fue un malentendido, como él declaró en su momento. Fue premeditada. Esteban lo había dicho en una reunión privada. Si no firma el divorcio rápido, le parto la cara. Era la prueba perfecta para que el juicio por agresión, archivado hace meses, fuera reabierto. Renata, al leerlo, simplemente me miró. «Patricia, este tipo va a caer con todo». Y esa noche, justo antes de dormir, recibí un mensaje inesperado. De Irene. «Está hecho. Mamá no puede protegerlo más. Se entregará mañana, pero cuídate. Esteban no se va a rendir. Está desesperado. Y un hombre desesperado puede matar». El amanecer de ese día llegó cargado de una tensión invisible. Cada luz del sol que se colaba por la persiana parecía una cuenta regresiva. Esteban se entregaría, sí, pero nadie sabía qué haría antes. Y todos sabíamos que no se iría sin hacer ruido. Renata y yo fuimos escoltadas por una patrulla al juzgado. La policía, presionada por la prensa, finalmente accedió a ofrecernos protección. La ciudad entera hablaba de nosotros. Mi cara estaba en todos los noticiarios. Las mujeres me paraban por la calle para agradecerme. Algunas lloraban, otras me abrazaban, pero todas decían lo mismo. «Gracias por hablar por nosotras». En el juzgado, el ambiente era espeso. Irene llegó primero, escoltada por su abogada. Estaba demacrada, pero entera, como si se hubiera quitado un peso de encima. Su madre no apareció. Según rumores, había huido a Marruecos la noche anterior con lo poco que pudo sacar de sus cuentas. Y finalmente, Esteban apareció con un traje gris claro, gafas oscuras y la sonrisa de siempre. Caminaba como si aún tuviera el control, pero yo lo miré, y no vi poder. Vi miedo. Miedo de caer. Miedo de ser visto como realmente era. El juicio fue rápido. Las pruebas eran irrefutables. El juez, acorralado por la presión mediática, no pudo hacer otra cosa que dictar prisión preventiva
mientras se investigaban todos los cargos. Cuando se lo llevaron, me miró por última vez. «No has ganado, Patricia», susurró. «Sin mí, tú no eres nada». Yo lo miré. Sonreí con calma. «Gracias por recordarme quién era contigo, porque ahora sé exactamente quién soy sin ti». Y así, lo vi desaparecer detrás de la puerta metálica. Pero eso no fue el final. Una semana después, me llamaron del notario. Había un documento más de mi abuela, un sobre con mi nombre. Dentro, una carta manuscrita. «Querida nieta, no pude salvarme a mí misma, pero te vi, y supe que tú podrías hacerlo. Por eso escondí todo. Por eso te dejé las pistas. Este no es un legado de tierra ni de dinero. Es un legado de fuego. Y tú supiste arder para volver a nacer. Estoy orgullosa de ti. Con amor, Carmen». Lloré por horas. Y entonces, decidí lo que haría con mi vida. Renuncié a la fundación. Abrí mi propia organización. Una red de apoyo legal, psicológico y financiero para mujeres que, como yo, pensaron que estaban solas. Compré la finca de mi abuela, la restauré y la convertí en un refugio. Allí, cada habitación tiene nombre de mujer. Cada una representa una historia, una resistencia. Y en la entrada, tallé una frase: «Aquí no volvemos a ser quienes éramos. Aquí empezamos a ser quienes merecemos ser». Irene vive en Toledo ahora. Ayuda como voluntaria. No somos amigas, pero nos respetamos. Gabriel desapareció. Me envió una última carta, sin remitente. «Te traicioné al principio, pero me cambiaste para siempre. Lo que hiciste salvó más que mi vida. Salvó mi alma. No lo he vuelto a ver. Renata sigue conmigo. Es la directora legal de la organización. Y mi familia, más que nunca». ¿Y Esteban? Fue condenado a 12 años, sin posibilidad de libertad anticipada. Su nombre, ahora, está asociado a una ley que protege a mujeres de agresores con poder. Una ironía poética. Y yo soy Patricia Ramírez, la mujer que sirvió el divorcio en un plato vacío. Y que ahora llena mesas enteras de mujeres hambrientas de justicia. Gracias por acompañarme. Y recuerda, si estás leyendo esto y sientes que estás al borde, no es el final. Es el borde del principio. Siempre se puede volver a empezar. Y a veces, solo a veces, se puede hacerlo con una copa de vino en la mano y una sonrisa en los labios. Porque lo mejor de sobrevivir es vivir con propósito.